Y nosotros tenemos una persona favorita. ¿Y quién es? Es nuestro jefe técnico, es nuestro nerd, el señor Jan Solerd. Jan Sonerd. Basta de hacer cosas raras con mi nombre. Nerdeando o Jan Sonerd, nuestro columnista nerd. ¿Cómo estás, amiguito? Tengo la alegre sensación de que me tengo que ir deshaciendo el San se acabó porque es ininstalable. Él quiere instalar @soysan se acabó, Pero que me es parece quien es. Ya Pero quedó de lado esa Te idea. la estamos haciendo difícil, amigo. Te la estamos haciendo muy difícil, Estoy perdón. instalando Yo quiero Twitch. instalar, Sí. mira, por lo menos vos, tu no nombre. Yo quiero instalar mi nombre y no puedo. ¿Qué nombre tenés vos? Agustina. Yo pensé que se Tu llamaba... nombre, en tu vida. En quisiste tu instalar ese vida. nombre. Siempre quise instalar Agustina, pero llegué muy tarde y todo el mundo me dice Tuti. Para mí, sos tu Pero te documento. empezamos a decir Agus. Yo Claro. no tengo drama, Dale, me gusta. Agustina. Ah, pero Agus. avisá. ¿Tenés segundo nombre? No. Nombre, apellido, todo, ¿eh? No, Bien. no, Agus. No. María de las Tutis para mí. sos Bueno, vos. ¿ves lo que es? ¿Qué? Agustina te estoy diciendo, Buah. decime Agus. Estoy cansado de las mentiras. Ian, ¿podés traerme un poquito de verdad? ¿Podés traerme una No historia sé si te verdadera? puedo traer la verdad, te voy a traer mi verdad. Bien. Vamos a hablar hoy Un montón. otra figura importante para los videojuegos. Ya tuvimos en su momento Sí. una figura muy importante para los videojuegos, pero hoy Sí. vamos a hablar de, yo diría, la persona que inspiró A esa digamos. persona. Vamos construyendo de escaloncito mientras me gritan de atrás. Bien. Eh, Del mismo país, ¿Cómo? del mismo país que el que... Es también japonés. Dios. Son los dos japoneses. Todo han hecho. Gran Porque país. Todo han hecho. Japón, hay que decirlo, es la cuna de los videojuegos, digamos, Claro. porque tiene este tipo de figuras. Abro un pequeño paréntesis antes Sí. de meternos. Sí. En la apertura de los Juegos Olímpicos que tuvimos hace 2 semanas, 3 semanas, Sí. se le dedicó todo un momento, el momento de reivindicación de la cultura japonesa, Sí. a los videojuegos. Se pasaron temas de canciones, bandas sonoras de videojuegos muy tradicionales y famosos. Es verdad. Y se hizo un montón de referencias con los muñecos y los juguetes y demás. Sí. Que es hermoso que desde Japón, ¿no? Sí. También hay que decir un soft power ahí que aplican al resto de las naciones. Sí. Sobre todo, digamos, a que uno que está en Japón. Sí. Pero La que lo idea. reconozcan como cultura y que lo pongan al mismo nivel que sus danzas, sus bailes, sus ropas arte tradicionales. visual, Claro. su cine, digamos. También pongan los videojuegos y que se empiece a incorporar de a poquito a eso, ¿no? A considerarse un poco de cultura. Claro. Perfecto. Exacto. Bueno, en este contexto vamos a Sí. hablar de una de las principales personas que llegaron a que Japón considere a los videojuegos como algo cultural. De aquí vamos a hablar de Shigeru Miyamoto. Vamos, Miyamoto. O sea, mato por ese nombre. Sí, Shigeru qué Miyamoto. lindo. Me gustaría, lo Qué quiero. lindo, Pero Shigeru. Agustina, ya me la complicás. Sí. Quedemos en Agus. ¿Querés ser Tuti? ¿Querés No, ser no quiero. Agustina? Estoy diciendo que qué buen nombre. Ay, loco, no se puede decir nada en esta columna. Deja un nombre para los demás, Agustina. Mierda. Vamos a hablar de Miyamoto. Y como todo este tipo de columnas, me parece lo mejor va a ser arrancar por su infancia, sus principales influencias, cómo arrancó. Primero hay que decirlo, él no era de las grandes ciudades de Japón. Sí. Era de un pueblito muy muy chiquitito que no me voy a animar a pronunciar porque no hace Animate. falta. Pero imaginemos un pueblo Sí. de menos de 10.000 habitantes. Ah, pueblito posta. De las zonas rurales de Japón, de Sí. las afueras de la ciudad. Sí. Él estaba a 2 horas de la ciudad más cercana, donde Sí. podía encontrarse con un cine, donde podía encontrarse con una tienda de cómics grande, donde podía acceder a ese tipo de consumos culturales. Sí. Entonces, la mayor parte de su infancia, estamos hablando de una persona hija de docentes, o sea, no con un gran pasar económico, Sí. algo como una clase media sencilla. Sí. Japón, nace en 1954, durante los 50 tiene su infancia, y durante los 50 en Japón, en ese pueblo chiquitito, él encuentra una gran afición por todo lo que tiene que ver con los bosques, las cuevas, los lagos que rodean a Su pueblito. su pueblo, o que interceden en su pueblo, ¿no? Que Sí. sigue encontrando entre casa a casa todo ese tipo de cuestiones. Y su infancia, más que atravesada por lo que las infancias actuales son los videojuegos y demás, Claro. está atravesada por eso, por ir a investigar, pasar una tarde en el bosque y demás. Y por el otro lado, esto que yo recién les decía que eran docentes, Sí. tenía una gran afición por el arte plástico de los padres. Entonces él tuvo acceso desde muy chico a todo lo que tenía que ver con el dibujo, a la pintura, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el arte plástico en general. Sí. Y se dedicó muchas veces a retratar esas cosas que de chico fue descubriendo y le fueron fascinando.
¿no? Ir caminando por un bosque y de repente encontrarse un lago Claro. ahí y quedarse admirándolo y después volver y pintarlo. Era una Vale. cuestión tradicional de ese pueblo donde él se crió. Sí, ¿no? se crió en ese ambiente. Y la realidad es que tenía dotes artísticos, ahora Sí. lo vamos a ver más adelante. Sí. Pintaba bien, dibujaba bien. Sí. Y lo empezó a implementar, ¿no? Empezó a ir a una secundaria que tenía un taller de dibujo. Él Bien. puntualmente ahí se metió por el lado de los cómics. Sí. Y empezó, estamos hablando, él ya estaba a fines de los 60, principios de los 70. Sí. Cuando hablamos de la secundaria, un gran momento para los cómics, lo hemos charlado acá. Claro. Y en Japón, más que nada, Ni hablar. con todo lo que tiene que ver con el manga. Sí. Empieza a meterse en club de cómics, a meterse en ese ambiente nerd, ¿viste? Sí, De sí. dibujo de cómics, de ponerse a leer y que le pasen uno, que le pasen otro en la secundaria. Sí, sí. Cuando llega a la preparatoria, otro dato que quería agregar, empieza a como a institucionalizar ese amor que tenía por el bosque y se mete en clubes de tipo trepar montañas, esas cosas Ah. que tiene en Japón y que a nosotros ni se nos ocurre. Sí. Pero es hermoso, ¿no? Ya Sí. estamos hablando de principio de los años 70, Ajá. donde empieza a descubrir todo este tipo de cosas. O sea, planteémonos acá en donde estamos en el perfil. Sí. Estamos hablando de un muchacho de Sí. 18 años, padres docentes, que le gusta mucho pintar, Sí. que tiene su costado nerd, que empezó a Con los a descubrir en la adolescencia, Sí. y que tiene también una gran afición por La naturaleza. la naturaleza, ir, caminar, investigar, descubrir, Sí. ¿no? Principalmente descubrir cosas nuevas y quedarse impactado con ese tipo de cosas. Sí. A la hora de meterse, ya de haber terminado los estudios secundarios, los estudios obligatorios, con la preparatoria y todos los sistemas Sí. educativos que tienen por allá, Sí. tiene que elegir una carrera universitaria para empezar a profesionalizarse y lo que decide es meterse en diseño industrial. Ya. Mirá. Avanza en la carrera de diseño industrial como un gran alumno, era muy riguroso de los padres. Sí. Cuando tiene que elegir qué rama del diseño industrial especializarse, decide especializarse en lo que son los juguetes. Mira. ¿No? Y se termina graduando con 24 años de la carrera de diseño industrial con esa especialización. En juguetes. Termina Wow. y resulta que su padre Sí. era muy amigo de un señor del que vamos a estar charlando quizás en otra columna, pues muy interesante la vida también, que es el presidente de Nintendo. Upa. Que en ese Nintendo- momento era una empresa que no es la Nintendo que conocemos Para nada. hoy. Nosotros lo conocemos hoy Nintendo como una empresa de videojuegos. Pero hacían ¿no? juguetes. En ese momento hacía cartas. ¡Cartas! Cartas coleccionables, como la que conocemos de intercambio, que ahora bueno, ahora llegaron las de Yu-Gi-Oh, las de Pokémon y Sí, demás. sí, bueno, pero estaban Bueno. las... ¿Cómo se llamaban las que habían cuando yo era pibe? Las Magic. Teníamos las cartas Magic. Anda Bueno. a saber. Nintendo ¿Qué te hace se la dedicaba a pendeja? ese tipo de juguetes, ¿no? Sí. A ese intercambio de juguetes para chicos. Entonces lo suman, ¿no? Le dicen, che, hacer una entrevista que es mi hijo. Finalmente lo terminan sumando a él. Sí. Y desde su lugar de diseño industrial simplemente se dedicó a eso mucho tiempo. Que es hacer Cartas. el diseño de los envoltorios de las cartas, Sí. de las cajas de los juguetes que hacía Nintendo y demás. ¿No? Hasta que llega un momento, Sí. me parece interesante. Nintendo, ya estamos hablando a mitades de los 70, se empieza a meter de a poquito en el negocio de los arcades, de las máquinas de fichines. Ah, mirá. Empiezan a hacerlo, pero desde un lugar de el diseño de contratar ingenieros Sí. informáticos Sí. que armen videojuegos. En el 02 Sí. podemos ver cómo eran los videojuegos en ese momento, ¿no? A En ver. 02 vamos a ver Qué el... lindo. Para ese momento que. Ay, sí. Ahí estamos viendo en pantalla Ah, porno. cómo eran esos jueguitos de esas épocas que nos hablaban, cómo eran los primeros arcades de Nintendo. O sea, estamos hablando acá de juegos viejos. Viejísimos, De juegos mal. antiguos con píxeles. Onda Pac-Man. Onda Pac-Man, Onda Wonder Boy. Pac-Man ya era, sí, claro, es la misma época. En la Estamos misma hablando época, todos. ¿no? Wonder ¿Y Boy. cómo se llama el típico y ancho, el de las navecitas? El de las navecitas Space, que lo tengo Space, acá. ¿cómo se llama? Space Invaders. y más, Muy ahí está. bueno. Invasores espaciales, Space Invaders. Sí. Ahora lo buscamos, mira, se me escapó. Sí, pero es ese lo estilo, tenía, digamos. tenía en Me la cabeza. encanta. Bueno, Ese imagínense tipo. ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, Nintendo se empieza a meter, pero como una empresa más, Sí. sin mucho éxito, agarrando este tipo de cosas que se pensaban desde lo técnico y después se lo enviaban a los diseñadores para que más o menos le den una forma, Sí. pero primero se pensaba desde lo técnico.
Y se empezó a exportar, ahí es cuando Japón empieza a exportar este tipo de máquinas Sí. desde Asia hacia Estados Unidos para venderlo. Y empiezan a tener Nintendo su propia filial en Estados Unidos, ¿no? Clave. Acá hay un juego que es como clave dentro de los arcades que fueron sacando, que se llamó Red Art Code, ¿no? Sí. Red Art Code, que lo tenemos en el... De nombre no lo juno, ¿eh? De nombre no lo juno. Ahora lo buscamos. Estoy medio mareado con los videos, perdón, Lu. Tranquilo, tranquilo. Era un juego que era Sí. muy parecido al que recién decían ustedes, Sí. al Invader. Al Al Space de- Invader. Ahí está. Ese. A la invasión del espacio sería, ¿no? Exacto, que hablemos en Era castellano, muy tenés parecido, razón. tiran tiritos y demás. Sí. En las pruebas que hicieron previas funcionó bien, Sí. era entretenido el juego. Ahí lo estamos viendo. Hicieron mucha. Muy bueno Producción. ese. Es que ese es mucho mejor de los que hemos jugado Es nosotros. Este es es como un una juegazo. es como el siguiente. Tiene hasta colores. Mirá qué bueno. No. Con este la rompieron, ¿no? ¿No? Funcionó muy bien, pero cuando mandaron a hacer la producción hicieron muchos, porque le estaban pegando con el Invisor, Y se fueron al carajo. se fueron al carajo, y entonces tenían que enmendar esto, ¿no? Decir, No. bueno, ¿qué carajo hacemos con estas máquinas? ¿Y ahora qué? Porque no las vendían, ¿Ahora qué? no tenía dónde vendérselas. Entonces Claro. lo que le dicen es, che, llamar a Miyamoto, que Miyamoto estaba haciendo diseños muy Y básicos. que lo resuelva. Sí, resolveme esto, Miyamoto. Y sumémonos para darle una vueltita de rosca con las máquinas que ya tenemos hechas. Sí. Pensemos un nuevo juego para poder, aunque sea, rescatar un par de mangos. Claro. Porque estamos hundidos todos. Estamos hundidos todo, negro. todo, Claro. Y ahí es cuando lo llaman. Sí. El primer intento es hacer un videojuego de Popeye, que es lo Sí. más lógico del mundo, es agarrar una franquicia ya muy popular, Que sabés más que va a a fines de andar los bien. 70 que la va a pegar. Claro. Hagamos un juego de esto. Claro. Nintendo va por la búsqueda, no consigue los derechos de Popeye. venta de Popeye. Ujú. El segundo intento es La Bella y la Bestia. Uh. Recordemos, Miyamoto tenía una gran obsesión por, en su infancia, todo lo que era películas de Disney. Sí. Las películas de Disney clásicas, estamos hablando de Peter Pan, de Blancanieves, Ah, de verla. mirá. Entonces se enamoró de ese tipo de películas. Y como no pudo, Sí. lo que hizo fue una combinación. Agarró lo que es Popeye. Sí. Estamos hablando de que tenemos a Brutus, ese Popeye y la grandote, bestia. que, Sí. que peleaba con contento lo Popeye dijo. por la chica, ¿no? Sí. Que lo combinó medio con La Bella y la Bestia y agarró otra franquicia popular, más en Japón, que es King Kong. Y ahí es cuando hace, si querés podemos ir al 0-1. boludo. Miyamoto, te amo. Miyamoto. ¿Es el creador de Donkey Kong? Es el creador de Donkey Kong. Te amo, Miyamoto. sos En el un 0-1 genio. vamos a conocer a Miyamoto, finalmente. Por favor. Y vamos a ver que es un nerd. Mira lo que es. Tiene cara de nerd, boludo. Tiene una cara de nerd que no puede más. Se lo decimos a la gente. Lo estamos viendo en este momento. Tiene cara de Miyamoto. videojuego. Tiene cara Bueno, de videojuego y acá lo cara de que buen estamos chabón también, hay que presentando, decirlo. Lo Sí. que estamos viendo es a Miyamoto en un video de presentación que se hizo hace muy poquito tiempo. O sea, Sí. ese video es relativamente actual. Sí. Presentando el parque temático que se abrió en Japón de Mario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Miyamoto agarra y es la figura de Popeye, la figura de la Bella y de la la Bestia, Bella de la sí. Bella y la Bestia, Sí. la figura de Kong, de King Kong, Sí. y los transforma en lo que nosotros conocemos como el primer Mario, Genio. o, no, en realidad la primera aparición de Mario, que es Donkey Kong. Claro, ¿No? en Donkey Kong Espectacular. hay un tipo que es Mario, digamos, que es el plomero, que es el personaje que uno usa en Donkey Kong. Porque el Donkey Kong de la Nintendo 64 es el que vos sos el monito, el gorila. Correcto. El original, el mono es el malo. Y Tenemos tres, ¿no? Y con lo que respecta a la franquicia de Donkey Kong. sí, Por un lado tenemos a Donkey Kong, que Donkey Kong le tira barriles a Mario. que en ese momento se llamaba... llegaron con otros nombres a Estados Unidos. Sí. De Japón, los nombres que se le pusieron, en este caso Miyamoto, Sí. era el que saltaba, era Mario, no tenía Sí. nombre, era el que saltaba. El que saltaba. Estaba Divino. la chica, que era Sí, la, la princesa. chica, la princesa. Sí. Y estaba, no me recuerdo bien el nombre, pero era como Kong, Sí, el mono, Kong. punto. Cuando llegaron le empezaron a poner para plotearlos y mandarlos a las Sí. casas de videojuegos. Lo empezaron a asignar nombres en base a los directivos de Estados Unidos de la empresa. Sí, que pensaban No, que para y- el mercado y- estadounidense iba a agarpar, digamos. Bueno, y ahí es cuando el dueño de los galpones donde estaban trabajando era Mario, y Sí. le pusieron Mario. Me está a jodiendo Mario que viene y de lo ahí. plotearon como un videojuego más que iban a tirar a vender. No. Y ahí quedó como algo histórico. Era una Recordemos, joda y quedó. el segundo videojuego de Mario Sí. es en el que
tienen que rescatar a Kong, ¿no? Sí. Mario se vuelve el malo, Kong está capturado y el hijo de Kong es el que va a vencer a Mario. Es cierto. Y el tercero es el primo de Mario, que es un jardinero, que hay como unas plantas, y Kong quiere como atacar el jardín y vos tenés que defender el jardín. Ah, mira. Mario, en el primero, cuando se lo plantea, ¿no? Sí. Se lo plantea con un overall, Sí. se lo plantea con la gorra, más que nada para no tener que hacerle el pelo, y cuando Mario cae o cuando gira, Que el no pelo se le- es muy complicado. Claro. Entonces con una gorra te aseguras que el pelo no se mueve. Tal cual. Y con los bigotes, que los bigotes, ¿por qué son? Porque La era muy cara. complicado en 2 píxeles armar una boca. Una boca. Entonces con el claro. billete resolvías, le hicieron la nariz grande para que resaltase en ese bigote Sí. tan frondoso que tenía, que eran 2 píxeles. Estamos hablando de 8 y 2 ya se lo dedicaban al bigote. Sí, ya está. Y ahí es cuando crean la figura que conocíamos a Mario, que en un principio podía hacer cualquier oficio. Oficialmente en ese momento salió como que era un carpintero. Un carpintero. No era plomero No todavía. era plomero. Cuando lo toman, Sí. no, para el siguiente, que ya se empiezan a pensar, después de estos 3 juegos que dijimos, que la rompió toda Mario, la empiezan a pensar como Mario una franquicia propia, Sí. aparte de Kong, Sí. ¿no? Y ahí es cuando lo empiezan a plantear con su propio universo, sus Sí. personajes, y ahí sale el Mario Bros, que fue una bomba, ¿no? Y el Mario Bros es la primera aparición de Luigi, Sí. y es el que se lo plantea como un plomero, Sí. porque estaba pensado para la ciudad de Nueva York, que tenía todo el sistema de alcantarilla clásico, lo vemos en las Tortugas Ninja, Sí, que tal vemos en un cual. montón de Sí, series en un de montonazo. Nueva York. Bueno, se plantea Mario caminando por, en este caso, tuberías, que Sí. serían las alcantarillas estadounidenses, Sí. y ahí es cuando se lo plantea a Mario como un plomero para que quede coherente con un hombre que se mete por las tuberías. Maravilloso Wow. todo este recorrido, toda esta onda. Che, acá Topo nos sumaba que en el Family, el Space Invader se llamaba Galaxian. Seguramente alguno lo haya tenido. Bueno, es lo que pasaba en ese momento. De Japón, como recién le Le decía, ponían salía con cualquier un nombre. nombre, Sí. llegaba a Estados Era Unidos, lo le mismo. agarraba un grupo de marketing y le cambiaban todo para poder venderlo. No había Claro. una lógica global a la que Claro. hoy estamos tan acostumbrados, que hasta hoy vamos al cine y podemos ver una película que tiene un título en inglés. O sea, Exacto. estamos hablando de una época que se le traducían Todo. los nombres a las canciones de los Beatles. Sí, por ejemplo. O sea, imaginémonos lo que podía pasar con un videojuego Sí. de un japonés perdido allá. y Del con los pobre Beatles le cambiaban los Miyamoto. nombres. Claro. Pobre Miyamoto. Un nombre que llevaba en japonés, le ponían cualquier cosa. Cualquier cosa, claro. El saltarín, no, sos Mario. Toma, No, chau. Mario más fácil, claro. Y listo, terminaba. Bueno, después de estos exitazos, en el 84, ahí es cuando lo ascienden a Miyamoto, Sí. ¿no? Y lo ponen, le generan toda un área dedicada a él dentro de Nintendo, porque Nintendo seguía siendo una empresa dedicada a lo que tiene que ver con las cartas, los juguetes en general. Todavía seguían con eso. Los arcades eran un lugar más. Sí. Estamos pensando. Era una piensen unidad que hasta esta productiva época, más, nada hace más. 6 años, 7 años, se dedicaban a hacer arcade. No iban a poner todas las fichas en eso, en el No, negocio. era algo nuevo. Cuando también los videojuegos eran algo naciente, que no se sabía si era una moda que pasaba o Claro. iban a quedar. Era algo muy experimental que empezaban a aparecer y que se iba perfeccionando a medida de que iban sacando los juegos. Claro. Había una perspectiva de inversión en calidad de videojuegos tan grande como la conocemos hoy. Claro, ¿No? claro, era otra cosa. Pero Nintendo es uno de los primeros que apuesta a generar este tipo de diseños con los juegazos que venía sacando Miyamoto y que lo venía rompiendo, porque empezó a hacer esto. Miyamoto, un diseñador industrial especializado en juguetes, Sí. con todo un costado desarrollado en lo que tenía que ver con el arte visual, empezó a pensar el videojuego en términos visuales y en términos de jugabilidad, Ujú. y después de entregárselo a los informáticos para que lo transformen en algo digital. Pero primero pensarlo como algo, como un juego, Sí. y después que se arreglen los informáticos a ver cómo carajo hacen que esto funcione. Después vemos. ¿No? Que es Claro. como hoy se piensan los videojuegos. Yo me siento, pienso un guión, pienso una historia, pienso los personajes, Y pienso después qué lo me gustaría que ejecutamos. hagan esos personajes, y después se lo doy a los programadores para que lo resuelvan. Que se arreglen, claro, chicos. Eso no existía, eso lo viene a instalar Miyamoto, y eso es el gran aporte que mediante Miyamoto Sí. hace Nintendo a la industria de los videojuegos. Y ahí es cuando en los 80 se inaugura, Sí. gracias a Miyamoto, un nuevo paradigma de los videojuegos, como lo Mirá. conocemos hoy. Por Claro. eso es tan importante Miyamoto, por ese cambio de lógica en la búsqueda.
Qué loco. En este nuevo centro, en este nuevo ente que se le crean, que es Sí. Nintendo Entertainment Análisis y Desarrollo, que no lo voy a Sí. pronunciar en inglés porque ya saben el problema que tengo yo con el inglés. Sí. Está mundido todo negro. Está fundido, mundido, negro. Principalmente, Sí. en un comienzo se plantean en dos líneas los juegos, ¿no? Que a mí me gustaría, por la hora podemos hacer una segunda parte, pero Sí. me parece que quería que quede claro esto, lo importante que fue Miyamoto para y que sigue siendo para la cultura Realmente de los videojuegos. revolucionario, no fundacional. Son dos estructuras principales que genera para los videojuegos. Por un lado, seguir con lo que veíamos en el Mario, Sí. ¿no? Pero algo más parecido al Mario Bros, que es salir de la búsqueda lineal de los videojuegos de avance, ¿no? De esa búsqueda, que lo reinterpreta en un juegazo que viene a romper todo en los 80, que es el hijo menor. Si Mario es el hijo mayor, el hijo menor de Miyamoto es el Legend of Zelda. El Zelda, boludo. Él es el pensador, el creador del Zelda. Que el Legend of Zelda, el Sí. primero de todos, es la búsqueda de eso. La perfección del Mario Bros. Sí. Donde se va buscando, donde es un tipito que no tiene un camino lineal Claro. por el que avanza como el Mario, que es una plataforma y va caminando, Es cierto. sino que va a investigar Tiene un como él mundo. investigaba en su infancia ese bosque. Si nosotros nos fijamos en el... Cada día lo quiero más a Miyamoto. Estás Más me enamorado de cuenta, más lo Legend. quiero. Te encanta Que Miyamoto, le te pido al enamoró. que puede buscar ahora en YouTube así rápido. Sí. Legend of Zelda, el primero. Sí. A ver, no recuerdo exactamente el año, pero 1008 y pico. Del No. año del 2008 y recuete. pico. 1980 y pico, quise decir. 1980 y pico. 1986, ahí está. Mirá. Si lo pones, Lu, 1986, The Legend of Zelda, va a salir el toque. Mirá. Para la NES, esa época. Sí. Y es eso, es un tipo que si lo vemos está claramente inspirado en Peter Pan, una Sí. de las películas de Disney que lo había fascinado en su infancia, Sí. que va caminando por el bosque y va descubriendo, y él buscaba eso, que se fascinen en el descubrimiento, de la misma manera de como él se sorprendía cada vez que se encontraba con una cueva, que se encontraba con un lago, que se encontraba con algo especial en el bosque que tenía su infancia. Realmente revolucionario, Todo. todas Este las tipo cosas. de búsquedas, Sí. ¿no? La de una navegación no lineal. Bueno, ahí estamos viendo justo Legend of Zelda. Sí. ¿Qué es esto? Esto no existía en los videojuegos de vos poder elegir para dónde ir, Vas doblar para para adelante, acá, vas doblar para para atrás. allá. El mapa se abre. Es Esta una búsqueda locura. no existía. Claro, vos eras todo derecho con Mario. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, como el Wonder Boy, ponele. No. Para adelante y para adelante. No, qué loco, boludo. Un genio este Una chabón, belleza. Y ahí es cuando se lanzan estas dos grandes franquicias que generan las dos principales ramas por las que el resto de los 80 y Sí. principios de los 90 se van a regir los videojuegos. Los juegos de plataforma lineales que no existían, Sí. empezaron a pensar a partir de el Mario, Sí. y los juegos de búsqueda que los tenemos tan naturalizados, los juegos de mundo abierto y demás, Sí. que hay cientos, que son los inspirados en el Legend of Zelda. Tremendo, lo del Zelda, la verdad, Espectacular. me puedo jugar ahora y me recontra entretengo con el, Sí. con Acá el te puede Zelda. dice Crack Ian, excelente. Sinceramente, excelente, ya, Excelente. lo tuyo, Bueno. muy bueno, amigo. Después bueno, te tiro así como dos datos más. Sí. Es el primero también que después lo podemos ver en otro momento, pero Sí. en los 90 empieza a hacer la búsqueda, por ejemplo, en el Nintendo Mario 64. Sí. Es el primero que ahora es muy común que en el control de las consolas o en las computadoras con el mouse y las teclas vos tengas la posibilidad de que el personaje vaya por un lado pero vos veas con la cámara para el otro. Lo estás Claro. apuntando, eso no Eso, existía. eso es un invento. Eso lo creó Miyamoto. Y eso, Miyamoto, capo, el primero boludo. fue el Mario 64, el que lo tuvo. Sí. Uno de los primeros en 3D. Sí. Y después es el que incorpora lo que son los prismas. ¿Qué es los prismas? Los prismas, bueno, sabemos que es un prisma, la Uy, Sí, sí, obvio. Uy, este juego me volvía loca, boludo. No, bueno, esto es un invento de Uf. Miyamoto, a mí agradecerle Bueno, a Miyamoto. esto que puedas hacer de Sí. que vos Ah. puedas hacer que el personaje camine para un lado, pero dobles para el otro, Sí, ¿no? O veas para el otro. mire la Ahí cámara podemos para el ver otro lado. que la camarita va para un lado y Mario en realidad está cambiando para otro completamente diferente para donde apunta la cámara. Sí. Este es el primer juego que lo tiene y fue totalmente innovador. No, boludo, este Y juego después me lo otro, destruía. en este juego lo podemos ver, si nos damos cuenta, nosotros interpretamos figuras, Sí. pero en realidad lo que son prismas Sí. que están juntos, amontonados, y una serie de prismas hacen una figura. Es un prisma con color y va formando. Si vemos, hay pocos círculos. No hay círculos. No, no Todos hay. tienen forma, ¿ves? Que como Sí, cuadrado. sí, chiquitita, chiquitita. Bueno, Sí. los prismas se empezaron a incorporar y le empezaron a dar este sentido de 3D a los videojuegos, Sí.
que se empiezan a incorporar en este tipo de figuras. En un momento sale una cosa que se llamó el chip Super FX, Sí. que fue totalmente innovador de Nintendo. Y esto lo agarra Miyamoto y lo empieza ya en los 90 a exprimir al máximo posible para llegar a lo que hoy conocemos, que en una figurita súper chiquita Sí, de un videojuego tenés cientos de miles de prismas claro. para que vos cuando lo veas una figura redonda, no veas los lados. Ah, ¿no? muy Esto bien. se empezó a crear acá Sí. hasta el día de hoy que se perfeccionó. Tremenda, la columna de @soysan se acabó. Nuestro columnista nerd, sí, columnista de Nerdeando. La verdad, la gente nos pide que te levantemos en andas y te llevemos por Avenida Mitre para que firmes autógrafos y beses niños, pero no lo vamos a hacer. No. Bueno, me O alegra. sí. Gracias. Si querés lo hacemos después, Jan. Pero, No, te lo agradezco profundamente. ¿No? Tremenda columna, Qué Jan lástima. Chor. Tremenda columna. Sepan Gracias. que los que llegaron sobre el final la pueden volver a revivir en citricaradio.com. Va a estar subida a la tarde, amigo. Después va a estar también en Pero con precio extra. Tienen que hablar ¿En ahí serio? con Cítrica, es con bueno. Premier Access, con las películas Sí, de Disney Plus. sí. Y ahí tienen acceso a la columna. Me gusta este nuevo formato, vamos a llenarnos de dinero, Y Anchor, Sí, espectacular, o amigo. vamos a cagar a la gente como Disney Plus con a Scarlett, no Scarlett, cualquiera. No, Eh, yo quiero un porcentaje que figure en mi contrato, un porcentaje. de Eso te iba a decir. y ¿Cómo Anchor- la han Ahí cagado? me dijo Pillo que ahí. sí, por supuesto. ¿Cómo han cagado a Scarlett con Black Widow? Y con eso compramos la cafetera de la radio. ¿Cómo la ven? Sí, Lucía se niega. Lucía se niega a comprar una... Es su enemigo. Pero accedió a comprar un hornito eléctrico o un microondas. Ahí está, gracias Agus. Dejen Agustina Ay. y @soysan se Me acabó. acaba de pasar igual que no sabía a quién carajo le estaba hablando. Ah, ¿viste? Que te dije. ¿Viste Como que te a dije? quién carajo es Agustina, ¿no? No, hacete cargo de lo que pedís. Es lo que difícil. pedís, No, es que quiero identificarme con mi nombre, cosa que no me pasa. A veces me decís Agustín y yo no me doy vuelta. Y no te das vuelta. Me Bueno. parece que ya tengo edad. Te das vuelta, aunque no te digan. Sos de darte vuelta. Jueves, viernes a la noche, sábado a la noche. Bueno, me retiro, no me acuerdo de esto. Digámoslo. Gracias, chiquis. Anda a dar vuelta, Tuti, los fines de Muy semana. puta y muy boluda. Como te dice Barba. Ian Soler, rompiéndola toda con su columna Nerd. Sí, lo amamos fuertemente. Es nuestro nerd de confianza, chiquis. Y hoy nos presentó a Miyamoto, una persona a la que no sabíamos que amábamos tanto. Que nos ha Total. regalado grandes momentos, Miyamoto.